la apreciación estética, ¿sí? Nos vamos a fijar también en algunos aspectos estéticos, de forma, de color, en contextos educativos diversos. Eso es lo que vamos a alcanzar. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos, chicas? ¿Todo claro? Muy bien. Listo. Entonces vamos a avanzar, ¿sí? Con respecto a el tema uno. Relación entre sujeto, obra artística y realidad, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué relación creen que hay entre sujeto, ¿sí? El sujeto entendido como persona, ¿sí? La obra artística, entendida como cualquiera de las manifestaciones, pintura, escultura, fotografía, video, danza, performance, y la realidad. ¿Cuál creen que es la relación? ¿Sí? ¿Cuál creen que es la relación entre sujeto, obra artística y realidad? Los escucho, compañeros, compañeras. Profe, es relacionado, yo entiendo que es relacionado como a cultura, eh, como a arte de crear, eh, como de a una forma de vivir libremente, algo así como por esa parte me lleva más o menos, entre la Bueno, forma de arte y cultura, y sí, y sujeto más o menos así. Por ahí más o menos es la idea mía. vale, Sebastián habló ahorita, ¿sí? Sí, listo. Sí, señor, qué Vale, pena. vale, vale, gracias, Sebastián. Alan, Gracias por tu intervención. sigue Gracias, Alan compañera. Lazo. Alan, por Eh, favor, te escuchamos. Profe, pues buenas noches. Una relación puede ser lo que el sujeto piensa o quiere dar a conocer por medio de una obra artística, teniendo en cuenta un poco de punto de partida la realidad, ¿no? Entonces se conjugan esas tres partes. Bueno, bueno, Alan, muchas gracias. ¿Qué nos dice Alejita? Sigue, ¿cierto? Sí, profe Sí, Alejito. profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Mucho gusto. Mi nombre es María Alejandra. Bueno, no pude estar en la primera parte de la clase, pero pues espero poder mirar la grabación. En cuanto a la pregunta, pues para mí la relación entre sujeto, obra artística, realidad es que el sujeto es un ser que tiene sus cinco sentidos y percibe la realidad que lo rodea a través de ellos. Y esto lo que hace es que él va a interpretar esa realidad a través de esa obra, ya sea una pintura o ya sea una escultura. Y la realidad, esa escultura pues que él hace o esa pintura es de acuerdo a la realidad en que él vive o la realidad que él tiene presente en Sí, sí, correcto. Y, Vale, gracias, Rafael. Alejita. Gracias, Gracias. compañera. La relación entre sujeto, obra artística y realidad la veo desde el punto de vista de que el sujeto es el creador o el que crea el arte como tal, a través de una expresión, ya sea artística o cultural, y quiere dar una expresión sobre una realidad en particular. Entonces, si vemos un ambiente, es la manera como percibimos como sujetos, como queremos expresar ese arte o esa realidad que estamos observando, lo hacemos a través de una expresión artística, que no necesariamente puede ser una imagen, puede ser en la interpretación de las obras de teatro o en los discursos, no sé, en la fotografía, en los videos. Entonces, todo eso nos lleva a poder representar la realidad a través de nuestra percepción, usando los sentidos, pero también lo que percibimos de esa realidad y cómo lo... Listo, vale. Gracias, Rafael. Ujú. ¿Alguien más? Alan, creo que se le quedó la mano subida. Listo. Bueno, si no hay más intervenciones, vale, muchas gracias.
por sus intervenciones. Jessica Ruales, Ah, profe. discúlpame. Gracias, compañera. Jessica. Profe, no, recién la levanté. Eh, la relación entre los tres es que entre los tres ellos forman una, tratan de comunicar algo. Mejor dicho, los tres hacen que haya un mensaje, ya sea el sujeto pues es el que realiza la acción y él necesita es un canal, ¿no? Y el canal es la obra artística. Y él, lo que es la realidad, es lo que él quiere transmitir, ya sea una crítica eh, o el sentimiento que él esté sintiendo en el momento. Ujú. Listo. Vale, Jessica Ruales. Sí, justamente, bueno, si no hay más intervenciones, a ver, por acá voy a revisar. Compañera, ¿cierto que no? ¿Cierto? Vale, muy bien. Entonces, sí, justamente lo que ustedes han dicho tiene mucha relación con todo lo que hemos venido hablando y comparto pues lo que ustedes dicen, ¿sí? Bueno, Zuley Caterine nos dice acá también en el chat que dice, para mí el sujeto es quien realiza la obra artística y nos muestra un mensaje basándose, me imagino, en la realidad, ¿sí? Sigo con el micrófono malo, dice. Vale, bueno, sí. En el contexto escolar, nuestros niños lo que hacen es observar, luego plasman una realidad y expresa cómo perciben, lo que dice Rosa Gomojoa. Vale, muy bien, muy válido también. Sí, justamente ustedes han tocado algunas palabras, ya que las vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es la relación? Miren, pues aquí saben qué obra es. Bueno, esto es una recreación con un emoji mío, ¿sí? Pues este soy yo aquí acostado en... ¿Qué obra? ¿La conocen? Es de Dalí, es de Dalí, ¿sí? Surrealista. Y vamos a ver pues cuál es la relación. Bueno, no necesariamente tiene que ir aquí este personaje que soy yo que está acostado. He tomado un poquito de humor allí. Pero vamos a ir dando respuesta poco a poco en el sentido en el que vamos viendo estas imágenes. Si yo les pregunto a ustedes, esta obra de arte, ¿sí? Que es un tríptico, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama? ¿O la conoce o la ha visto? ¿O ha escuchado de ella de pronto en alguna conversación o en la televisión o en algún post o algo así? Pues se las presento. Se llama El Jardín de las Delicias del Bosco. Y fíjense lo que ha hecho pues el Bosco. Esta obra tiene alrededor de unos 500 años, creería yo. ¿Qué creen que estaba pensando él? Lo que ustedes me han dicho, ¿no? La reinterpretación del entorno, inclusive los niños, ¿no? Como dicen, lo que ven y lo plasman, ¿sí? ¿Qué creen que estaba haciendo él? No me respondan más adelante, pues vamos a contestar, ¿sí? Pero miren, fíjense todo el material que hay aquí, ¿sí? Miren estas obras de acá. Acá tenemos, no sé si logran ver el cursor que se está moviendo, ¿sí? La flechita. Eso, aquí Sí, tenemos profe. el Cristo de Dalí, ¿sí? Surrealista, por ejemplo, lo tenemos aquí, miren, un Cristo desde una postura desde arriba, ¿sí? Cenital, y miren acá, pues hay como unas carabelas, hay un océano por aquí, ¿sí? Y el cielo y él está pues desde arriba. Miren el tratamiento de la sombra también como tal. Seguimos con esta que está en el centro, miren, es de Goya, ¿sí? Francisco de Goya, un pintor español, y se llama Saturno devorando a su hijo. Es otra obra de arte. Aquí tenemos a Marc Chagall, ¿sí? Otra de las obras que les traía propuesta. Miren, por ejemplo, hay muchos seres voladores, mire, aquí hay como unos animales domésticos, puede que sea una vaca, un buey, bueno, aquí hay como un barrio, ¿cierto? Y mira, aquí hay como una virgen, se puede decir, ¿cierto?
Vayan pensando qué los ha motivado a estos artistas a hacer, ¿no? Hablando pues de esa relación sujeto, ¿sí? Obra artística y realidad, ¿sí? Me han dicho que en el contexto escolar, dice, a ver, Viviana, cuando una persona crea una obra artística, dice, como un dibujo, una canción, una historia, está mostrando cómo ve el mundo, ¿sí? Es persona, es el sujeto, toma algo o la realidad, lo mezcla con sus ideas, emociones o recuerdos y lo transforma en arte, ¿sí? Justamente eso es lo que estamos viendo aquí. Han tomado pues sus ideas, sus conceptos, su provocación, ¿sí? Su sensibilidad en el mundo y lo han plasmado. Esta obra de acá, la conocen, esta es el Guernica, ¿sí? O Guernica, algunos leen, ¿sí? Que es de Pablo Picasso, está en el Museo de Reina Sofía, en España. Y fíjense, ¿qué creen que está tratando de decirnos este artista? Miren todas las formas, ¿ya? En ese sentido, vamos a adelantarnos un poquito más para acá y mirar esta obra del Renacimiento. Esta me imagino que sí la han visto en algún lado, más o menos, o la conocen, ¿sí? ¿Qué obra es? Da Vinci, ¿no es? El Renacimiento. Sí, Da Vinci, no, es de, Leonardo. no, Leonardo da Vinci es el mismo. Es de Miguel Ángel, es otro pintor, ¿sí? Casi que pariente ahí de Leonardo da Vinci, ¿sí? Es Miguel Ángel y esta obra se llama La Creación, ¿sí? Muy típica. ¿Qué estuvo pensando él para hacer eso? ¿Sí? ¿Cuál fue la relación con su contexto? ¿Cuál fue la provocación que él tuvo para poder hacer esta obra? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, habiendo visto pues esas imágenes, ¿sí? Esas obras como tal, pues ya les generé un poquito la inquietud, la pregunta como tal, de por qué ellos hicieron esto, cuál fue la relación, ¿no? Vamos a leer este texto en esta diapositiva y dice lo siguiente, mira. La relación entre sujeto, obra artística, realidad es una triada, ¿sí? Fundamental que configura el sentido mismo del hecho artístico. O sea, esta triada quiere decir tres cosas, o sea, que funciona de manera articulada, es como la razón de ser del hecho artístico, ¿sí? De la expresión artística. Esta relación no es lineal, ¿sí? No es lineal ni estática, sino dinámica, simbólica y mediadora. Mediadora, ¿qué quiere decir? Que está en medio, ¿sí? En este caso está en medio. No es lineal, no es algo que está estático, ¿sí? Sino que está en constante movimiento, es dinámico, ¿ya? Se refiere a cómo el sujeto, lo que hablaban los compañeros y las compañeras, sea el artista o el espectador, ¿sí? Entendiendo al sujeto también como espectador, ¿ya? Porque hay una relación entre obra, ¿sí? Entendido el sujeto como creador de la obra, pero a la vez como receptor de esa obra o espectador, ¿sí? Se conecta con la realidad a través de la obra artística. Se conecta a través de la realidad por medio de una obra artística. Y viceversa, ¿sí? La obra artística conecta a la realidad y la realidad a la obra artística. Como la realidad se presenta, reinterpreta o transforma por medio del arte, ¿sí? Mire lo que dice allí. La realidad se representa, ¿sí? Justamente el arte no es una copia exactamente de la realidad, que sí se acerca mucho, 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 pero es una reinterpretación, representación, ¿sí? Que transforma, ¿sí? Que se transforma por medio del arte y cómo el sujeto al interactuar con la obra, ¿sí? El receptor o el espectador o el visor, construye nuevas formas de comprensión o sensibilidad hacia el mundo, ¿sí? Más o menos, esa es la relación. Si yo le presento aquí esta obra, ¿usted qué puede pensar? ¿Qué es?
¿Qué piensa usted? ¿Qué conecta? Usted siendo sujeto, ¿sí? ¿Sí? Que interactúa con la obra. Al ver con esta obra, al menos virtualmente, la podemos ver y podemos opinar algo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿usted qué opina? ¿Qué cree que es? Aquí no hay respuestas buenas, ni malas, ni correctas, ni incorrectas. ¿Qué interpretación le puede dar a usted? Profe. Por ejemplo, La Eh, conexión. bueno, A ver, aquí se cruzaron. Bueno, a ver, Ángela creo que habló primero, luego va Sebastián y bueno, sí. profe, pues de allí podría sacar una como, pues de acuerdo a mí, diría que dice que es la creación, podría ser Dios y el hombre como lo creó y la relación que tienen entre los dos. Ya, bueno, esa es tu interpretación como espectadora de la obra. Muy bien. Vale, Ángela, gracias. Sigue Sebastián y luego Rosa. Sí. Profe, yo interpretaría, es decir, como la creación. En este caso es como la relación entre Dios salvándolo al hombre, de- sí, como salvándolo al hombre del infierno, algo así, como en ese sentido. Vale, bueno, muy bien. Gracias, Sebastián. Es tu interpretación. Rosa, por favor. Rosa, Rosa Goma. Joa. pues para mí tendría dos conceptos, ¿no? Así, uno de anatomía por el desnudo y otro sí sería como esa relación que existe entre Dios y el hombre. Profe, pero aquí también voy a hacerle una pregunta. En una ocasión, yo le dije que yo soy madre comunitaria. En una ocasión, eh, yo hice pintar a los niños, yo trabajo con niños de menores de 2 años, ¿sí? Y ya Sí. estaba por salir un niño ya cerca de los 2 años. Y en esa actividad que les dije que pintaran, lo motivé a que pintaran, y le dije que pintara a su familia, ¿sí? El papá, a la mamá. Entonces él me dijo, papá, no, ¿sí? En su escaso lenguaje él me decía, papá, no. Entonces yo le pregunté el por qué. Entonces, o sea, mi programa es con la compañía de sus padres, ¿sí? Entonces yo le dije a la mamá, ¿por qué? Entonces el niño mismo me respondió, porque papá da patadas a la mamá. Entonces yo la miré a la mamá y le moví la cabeza como que preguntándole, ¿no? Entonces me dijo, sí, el niño vio que el papá me maltrataba, ¿sí? En su escasez, ya le digo, del lenguaje, él ya me dio a saber que había una, digamos, una violencia intrafamiliar, porque después de eso se desató, intervino ICBF, bueno, ¿no? Entonces, pero en otra, también en una capacitación que nos dieron, nos decían que habían hecho como un experimento, creo yo, en un colegio y les hicieron pintar a todos los niños, ¿sí? Digamos, una jornada de que plasmen todo lo que ellos querían. Y encontraron una cantidad aproximada de 300 dibujos que reflejaban violencia, abuso. Entonces, yo creo que es una parte fundamental de cómo nosotros vamos a, a ese llamado, ¿no? De que ellos plasmen, porque pues en un relato así como escrito no podríamos, sino que lo mejor sería en esa primera etapa escolar que ellos reflejen por medio de los dibujos lo que están pasando, ¿sí? Y no revictimizar, porque eso es lo que de pronto los profesores o las personas adultas hacemos a veces inconscientemente. Gracias, profe. Bueno, muy acertada tu intervención, Rosa. Más adelante vamos a retroalimentar. Muchas gracias. ¿Quién Daniela sigue? Guerrero. Daniela Guerrero. Buenas, profe, Daniela, pues por favor. yo miro también dos cosas. La primera es que pues yo lo interpreto como si, como el libre albedrío que nos da Dios, ¿no? De si tomar su mano o seguir solos.
¿no? O sea, como las creencias que podamos tener con respecto a su existencia. Y lo otro es que, pues yo se había leído algo y es que eh, en esa época la anatomía era como muy mal vista, ¿no? Entonces allá, o sea, como la única educación que se podía, que estaba como, que dejaban que las personas pudieran tener era como la religión. Entonces, este artista lo que hizo fue como burlarse de alguna forma, pintando el cerebro que se mira ahí, donde está Dios, ¿no? Que es como la anatomía, pues, del cerebro. Está el tallo, eh, pues, se me fue el nombre de la parte, pero pues creo que es eso. Listo, vale. Bueno, otra interpretación muy válida, vale, compañera. Melanie Gracias. Serna. Bueno, profe, pues aquí interpreto pues a Dios y al hombre y lo que hacen con las manos, o sea, casi tocándose, es un símbolo íntimo entre lo divino y lo humano. Y también pues podemos ver ahí a los ángeles que están ahí. Vale. Bueno, Melanie, muchas gracias. Listo. Si no hay más intervenciones, bueno. De igual forma, podemos reunir muchísimas interpretaciones con respecto a lo que les he mostrado, ¿sí? En ese sentido, miren ustedes cómo se sitúan siendo sujetos con respecto a una obra de arte, ¿sí? Siendo espectadores como ustedes, ¿sí? Al interactuar con esta obra, construyen nuevas formas de comprensión o sensibilidad hacia el mundo, ¿sí? En ese sentido, usted lee la obra, la reinterpreta. Obviamente, si hay algunos códigos, ¿sí? Estéticos de comprensión, de comunicación, que pues las obras dan, dicen, ¿sí? Pero la reinterpretación, la interpretación del sujeto, pues es casi que infinita, ¿sí? Eso es una de las relaciones como tal, ¿sí? Vamos a avanzar, muy bien, muchas gracias. Otra intervención, a ver, es que se me escapan las ideas. Con respecto a los dibujos, sí, es una buena herramienta también, ya esto sería otra área que analiza con respecto a la distribución, ¿no? Inclusive del espacio y cómo realizan los dibujos. Justamente la psicología es una de las áreas que analiza, ¿no? Los trazos, la forma, si al papá o a la mamá, lo que comentaban, lo dibuja el niño aislado o en la parte de arriba o unido, ¿sí? Todo eso ya va construyendo, pues, ¿no? La realidad por medio de los dibujos, ¿no? Que es una de las primeras manifestaciones que el niño tiene, ¿no? Inclusive antes de, de las letras, ¿sí? De la escritura como tal, pues está el garabato, ¿no? Que bueno, eso es otro tema interesante también, pero pues vamos a verlo más adelante. Sí, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar aquí un momentico con respecto a el sujeto. El sujeto es el agente activo en el proceso artístico, ¿sí? Si no hubiera sujeto, no hubiera obra artística. No existiría el proceso artístico, ¿sí? Como creador, lo que decía el compañero, ¿sí? Es el que crea la obra como creador. Proyecta su experiencia, sus emociones, visiones, ideologías o traumas en la obra, ¿sí? Justamente cabe todo esto. El sujeto no es pasivo al observar o crear, también reconstruye la realidad a través del arte. Fíjese aquí en esta palabra que dice reconstruye, ¿sí? Él reconstruye justamente por medio de las figuras, de las formas, esta realidad, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esta obra que es de un artista español, Goya, que es justo de las obras oscuras de Goya. Y miren qué intentaría él interpretar, reinterpretar con esta obra que se llama Saturno devorando a su hijo. Imagínense allí. ¿Sí? Entonces, el sujeto, como creador de la obra, ¿sí? Reconstruye la realidad a través del arte. El sujeto como receptor y espectador. ¿Qué pasa allí? Que el sujeto como receptor y espectador de la obra interpreta, ¿sí?
el ejercicio que hicimos de leer en este caso, de interpretar, de resignificar, ¿sí? Y también de experimentar con la obra desde su subjetividad. En este caso, todos han dicho una opinión totalmente diferente, que tiene unos puntos de encuentro, ¿cierto? Como el personaje, que es Dios, que es el hombre. Hay unos puntos estéticos, formales de comunicación que nos llevan a estar como acercándonos a ese significado de la obra como tal, pero a pesar de ello, pues la experimentación con la obra es subjetiva, ¿sí? Todos mencionaron una, una intervención muy subjetiva y personal, ¿sí? Eso obviamente está condicionada, está configurada de acuerdo a la relación que usted tenga con la parte cultural, histórica, sensorial, ¿sí? En ese sentido, hemos visto, miren, de esa triada que hablábamos anteriormente al sujeto, ¿sí? Entendiéndolo al sujeto como del proceso artístico, ¿sí? Agente activo, y el receptor o espectador de la obra, ¿ya? Vamos a avanzar en esa triada. Tenemos como segundo elemento la obra artística, ¿sí? Es el símbolo simbólico que traduce lo vivido, lo pensado o lo imaginado, ¿sí? En este caso, la obra artística puede ser, ¿sí? Una traducción, ¿sí? Una reinterpretación de la realidad, de lo que se piensa, inclusive de lo que se imagina, ¿sí? En este caso, el artista creador, el sujeto creador, no refleja literalmente la realidad, lo que les venía contando, ¿sí? Sino que la interpreta, distorsiona, denuncia, sublima o transforma, ¿sí? En este caso se puede interpretar, distorsionar, ya vieron, ¿no? La obra de Francisco de Goya, ¿sí? Totalmente en la realidad pues no existe, ¿sí? Se puede denunciar también por medio de una obra, ¿sí? Cualquier aspecto social, cultural, histórico. Se sublima, si llega a lo sublime por medio de una obra, se quiere mostrar lo sublime por medio de la obra y también transformar. La obra está cargada de significados. Al haber significado hay un proceso de comunicación como tal, ¿sí? En donde existe un emisor, un canal, en este caso es la obra, y un receptor, entendiendo pues el proceso de comunicación desde ese punto, ¿sí? Emisor, receptor y canal, ¿sí? Al hablar de significado. Estos significados invitan al espectador a participar en su lectura, ¿sí? En su lectura. En ese sentido, pues la obra invita al espectador a participar, ¿sí? Justamente por las diferentes afectaciones subjetivas, ¿sí? Y tercero, miren, la realidad. La realidad como tal. La realidad es ese entorno físico, social, político, cultural o psicológico desde donde surge la obra como tal. El arte puede nacer del conflicto, de la memoria, del deseo, de la belleza, del dolor. Puede representar la realidad, criticarla o reinventarla, ¿sí? Ese es el tercer componente de la realidad. Uniendo estos tres elementos, ¿sí? Bueno, aquí hay cuatro secciones, pero el sujeto es el mismo receptor y espectador, ¿sí? Uniendo estos tres elementos, el sujeto por un lado, la realidad y la obra artística, esa tríada fundamental, es como el insumo mm, básico, ¿sí? Indispensable en cualquier manifestación artística como tal, ¿sí? Primero el sujeto como creador, ¿sí? Utiliza la obra artística, que es el canal, ¿sí? Para reinterpretar la realidad, ¿sí? El espectador ingresa en esta triada, así como sujeto, mira, ¿sí? Se deja cautivar por diferentes obras, ¿sí? En el caso de los óleos, pues se observa, la cuestión de la música se escucha, la cuestión de los performance, se puede utilizar los diferentes sentidos, ¿sí? El olfato, el gusto.
¿sí? Se adentra en esa obra y la reinterpreta también, ¿sí? En ese sentido. Vamos a ver algunas otras cositas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos, chicas? No, ¿cierto? Bueno, en ese sentido vamos a ver, mire, otra cosita con respecto a esos tres tópicos que hemos visto. El artista como creador, ¿sí? Subjetividad, intención comunicativa, proceso creativo, es lo que pretende, ¿sí? El artista creador, el sujeto en este caso, ¿sí? Parte de una subjetividad de igual forma, intenta comunicar algo, ¿sí? Al igual que el niño que dibuja, ¿no? Como lo mencionaba la compañera. Intenta comunicar, ¿cierto? Intenta decir algo. Hay una intención comunicativa. Y surge un proceso creativo al momento en que está creando la obra como tal, ¿sí? El espectador, ¿sí? Como receptor, el sujeto interpreta la experiencia estética, también la puede interpretar, lo que hablábamos de los desnudos, ¿sí? Y él dialoga con la obra, ¿sí? El artista creador también dialoga con la obra, pero acá en la postura del espectador, el diálogo es desde afuera, ¿no? De la obra. Y la interacción entre ambos, pues, ¿qué se da entre esta obra, ¿sí? De arte, el artista creador por otro lado y el receptor? Es que hay interacción, ¿sí? Hay una interacción, ¿sí? Que se la puede entender desde la mediación, ¿sí? Hay una mediación entre estos sectores, el impacto social y la evolución de la interpretación, ¿sí? En este caso, el artista es como cuando ustedes intentan escuchar una canción, ¿cierto? Usted cree que está hablando, pongamos un ejemplo, un vallenato, y está hablando de amor, está hablando claro, del despecho pues más grande que usted ha tenido con la pérdida de su pareja o de su novio, su novia, su esposo, su esposa, ¿sí? Un ejemplo. Pero le van a hacer la entrevista al cantante y claro, pues le dicen, mira, pues yo, tu canción me ayudó porque salí de esta situación triste, pero yo no quise hablar de eso. Dice. Eso no fue mi intención. A veces pasa, ¿cierto? Esa nunca fue mi intención hablar de ese tema. Entonces, en ese sentido, mire que aquí esa interacción entre el creador de la canción, ¿sí? Y el que la escucha, el oyente, pues hay una evolución de la interpretación, ¿sí? Hay una evolución de todo ese proceso, ¿sí? De creación de obra, ¿sí? Justamente pasa en mucho, ¿no? Y en la música pasa muchísimo, ¿no? Al igual que en las obras de arte, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a avanzar. Miren. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos aquí. ¿Alguien identifica cuál es esta obra? Bueno, yo me he metido allí en forma de emoji, en forma de emoticono. ¿Qué obra es esta de aquí? ¿Alguno de ustedes la conoce? El grito, El profe. grito. Exactamente, el grito. El único ahí infiltrado es el profesor, ¿no? Que no es la pieza original. Pero sí es el fondo del grito, ¿cierto? Pues vamos a ver algunas afectaciones de las obras de arte que puedo contarles al menos personalmente, ¿sí? Que he tenido pues, la oportunidad de ver y vamos a ver cómo desde la experiencia como tal vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender y a entender un poquito cuál es ese vínculo entre siendo espectador, ¿sí? Entre la obra, el creador de la obra y el espectador, ¿sí? Antes quisiera preguntarles a ustedes si de pronto han tenido la oportunidad de, de estar de pronto contemplando alguna obra, de pronto algún cuadro, alguna pintura, no sé, alguna escultura, ¿no? Justamente en las ciudades, en las plazas centrales, pues existen las esculturas, ¿sí? En los pueblos también, inclusive en los colegios se han dado cuenta que hay esculturas de la Virgen o hay pinturas así no sé, del rector, de la rectora. No sé si de pronto hay alguna intervención con respecto a ello y qué ha sentido al ver esto, ¿no? Bueno, alguien está levantando la mano, a ver. María Alejandra.
Eso, Profe, gracias, sí. Ángela. ¿Sí? ¿Nos puedes Pues contar? como a modo de participación, ajá, hay un restaurante aquí en la ciudad de Pasto donde venden comida de mar, pues su especialidad es eso, y ellos, es como una casa, como una casona vieja, ¿no? Y publican, tienen pues en todo el espacio cuadros de paisajes nariñenses, de artistas nariñenses. Entonces uno lo que puede hacer es observar por toda la casa, porque son como tres pisos, un cuadro está al lado de otro y todos son, o sea, el paisaje que uno mira, o sea, el tapiz de retazos, la cocha, las lajas, o sea, todo lo que tiene Nariño por mostrar. ¿Y a ti cuál te gusta más? Pues la verdad, hay un artista que es pastuso, el señor Santa Cruz, y yo tengo un cuadro de él, ¿Isaac Santa y él Cruz? dibuja, sí, él dibuja a la mujer nariñense, ¿no? Y la Sí. dibuja con sus cacheticos rojitos y con sus trajes típicos, entonces cargando cuyes, por ejemplo, entonces es muy, muy bonito porque es nuestras raíces, pues nuestra cultura. Ya, sí, creo que es el restaurante Adelis, ¿no? Creo que es acá en Sí, Pasto. Pues ajá, los que Adelis y somos de también acá, está Azul. ajá, sí, los que somos de Pasto. Sí, sí, hay mucho, Ujú. mucho arte allí, muy bonito. Y una última pregunta para seguir con las demás intervenciones. ¿A ti qué te llama la atención? ¿Te gusta toda la parte de, no sé, de nuestras tradiciones, por lo que puedo ver, ¿no? Tu afectación como tal, ¿no? En la obra. Sí, lo que pasa es que uno se siente muy orgulloso, ¿no? De sus raíces. Ujú. Entonces, cuando uno mira que hay un lugar de exposición de este tipo de cosas y que mucha gente puede venir a verlas, uno sí se siente, la verdad, como parte del arte, ¿sí? Como si uno también hubiese participado en él. Y uno siente como la necesidad de decirle a alguien, venga, conozca, venga, vamos, venga, lo llevo, o sea, para conversar un rato, pero estar en algo que es propio. Entonces me parece muy, muy bonito. Vale, vale, muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos a ver, Mari Tandioy. Mari. ¿Te escuchamos, Sí, Mari? profe. También para comentarles, en mi municipio tenemos una escultura en el Parque Intercultural al cacique Carlos Tamabioy, que fue un gran líder para la comunidad indígena Inca y Kamsá, que nos dejó pues todo el territorio y los mensajes que nos transmitió. Y pues es muy bonito porque pues uno se siente muy orgulloso de esos líderes. Eso, justamente Listo, sí. profe. Miren lo que Ay, puede. ay, Gracias, digo muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Mari. Justamente miren lo que provoca, ¿sí? Una obra con respecto a la afectación, siendo espectadores, ¿cierto? Siendo receptores de esa obra. Miren, a algunos les genera orgullo de lo que ven, ¿sí? Se sienten parte también de esa pieza artística como tal, ¿sí? En ese sentido, hay una afectación que involucra a todo el ser, ¿no? Involucra todas las emociones, todas las sensaciones como tal. ¿Hay alguien más? No, Listo, no, no hay nadie más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, avanzamos. ¿Qué les cuento aquí? Miren, por ejemplo, esto fue en el Museo del Prado, ¿sí? Sí, creo que es el Museo del Prado en España. Mire, son uno de los primeros, no, bueno, no primeros, sino como la época avanzada ya de Picasso en relación al cubismo, ¿sí? Antes de que él pues pasara a hacer este tipo de arte, pues él pintaba cosas un poco más icónicas, ¿sí? No tan abstractas. En ese sentido, pues, esta ya es una etapa avanzada de él, en donde pues desfigura todas las formas como tal, los sujetos, las personas, y los voltea, los mueve, ¿sí? De diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, y pues me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque creo que en la cabeza de Picasso hay un poco como de confusión, había, ¿no? Un poco de confusión a la hora de reinterpretar, y eso es lo que a mí al menos me llamaba la atención, ¿no? Por eso justo pues me he tomado esta foto. Miren aquí esta obra, por ejemplo, ¿qué podemos opinar de ella? ¿Qué creen que es?
¿Sí? ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes me puede decir? ¿Cuál, profe? ¿La de la fotografía? ¿El de los Es, hombres? esta, ajá, esta de los hombres. Ujú. Mire, fíjese, es una escena. ¿Qué están haciendo Parece, ellos? Pues, como podemos ver como unos obreros. Yo miro unos obreros y ahí está alguien con una jerarquía alta, dijo, no sé, un patrón. Ellos estar aunque parece también un dios, no sé, están sorprendidos de verlo. Pareciera como una deidad, ¿no? Como, miren la luz que le sale justo aquí, ¿no? Como aquí, miren ese aspecto de luz. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? Es, Y es Jessica Ruales. Profe, Gracias, Ángela. yo Jessica, por creo favor. que, como dicen, estos hombres están forjando, ¿no? Están forjando armas. Y Sí. aquí es la deidad, como usted dice, es un, digamos, un ángel, como que les advierte con el dedo, ¿no? Que tal vez pueden estar en, en peligro si siguen con ese sentimiento. Ujú. Sí, eso Miren, opino. miren lo, bien, bien, Jessica. Muchas gracias. Miren lo que puede lograr a percibir el receptor. Si miren ya nos vamos a más profundidad, ¿cierto? Miren la expresión como tal de las personas, la acción de la obra como tal, ¿sí? Que justamente están martillando la expresión, mire, de los personajes viendo a este ser, ¿no? Que puede ser una deidad como tal, ¿sí? Y justamente, pues, esta obra es de Velázquez, ¿sí? Para que la conozcan, es de Velázquez, se llama La fragua de Vulcano. Yo pues aquí tuve la oportunidad de conocerla, ¿sí? Y justamente pues es Vulcano, pero pues la reinterpretación que se le da, ¿no? Que es Vulcano y ellos están pues justamente haciendo fuego, ¿sí? Entonces están como en un aspecto de asombro, ¿no? Todo esto pues tomándolo como desde la parte histórica y parte técnica, ¿no? Que en ese momento pues en la Edad Media más o menos mm, o en el Renacimiento por allí, pues el arte estaba al servicio de la religión, estaba al servicio pues de de los grandes entes, ¿no? Políticos, los reyes, y se limitaba solo a a la técnica como tal, ¿cierto? Esto puede ser pues una escena histórica que Velázquez pues decidió pintar, ¿sí? Bueno, aquí les muestro la foto. Esta es otra obra excelentísima a nivel mundial, ¿sí? Es Las Meninas de Velázquez, no sé si la conocen también. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué podemos observar? Siendo ustedes parte de esa tríada importante, ¿no? Que son los receptores, que son las personas que ven, ¿no? ¿Qué podemos ver? ¿Qué pueden opinar de esta escena? Esta pintura tiene alrededor de unos, a ver si no estoy mal, unos 500 años. Parece fotografía, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Otra interpretación. Mm, a ver, ¿dónde estamos? Profe, ¿Quién le va? Jessica, Jessica Ruales. Jessica Ruales, dígame. Mire, lo que yo observo, ¿no? No, yo he visto esta obra pues en unas en unas vajillas, ¿no? No sé por qué la colocaron ahí, o en unos platicos, o en unos así, pero en esos de los años, como sería en 1900, como 70, han de haber salido ahí, ¿no? Pero no sé por qué, ¿no? Pero entonces es que yo lo que observo es lo siguiente, Sí, es cuéntame. en el fondo hay un espejo, ¿no? Sí, Entonces, ellos, en,
las niñas están viendo, digamos, a su papá, a su mamá, es una familia, porque aquí está al lado de la niña de cabello ondulado, está el pintor. Ujú, por Y aquí, sí. entonces ellos observan a su papá o a su mamá, como Sí. en ese tiempo, como el pintor, pues plasma el, digamos, la foto. Y acá atrás está, creo que es, pues en ese tiempo, la, la, una, en una familia siempre tiene que haber un católico, una católica, pues alguien religioso. Entonces, esta es una familia que en ese tiempo, pues, tuvo que ser oligarca. Eso Ujú. yo veo. Bueno, qué buena la Eso, interpretación, profe. Jessica. Vale, muy bien, muchas gracias. Justamente el detalle, Rafael lo que Andrés. Rafael Andrés, dame un segundo, Rafael. Justamente quería hacer énfasis en el detalle que se dio cuenta Jessica sobre el espejo, ¿no? Claro, muy bien. Listo. Rafael, cuéntanos. Gracias. ¿Me escuchan? Pues ¿Sí? yo veo como parte de la época de los cortesanos. No sé si es como un taller o un internado, porque se ve una monja, se ve también otras personas, las niñas que están ahí, pero son diferentes clases sociales que se ven en la imagen. Está, por supuesto, el pintor, me imagino que es el autor. Y hay Sí, incluso es unos cuadros en el Velázquez. fondo, es como si fuera un de Velázquez, como si fueran también obras de él. Y tiene la expresión de, no sé si me atrevo a decir que si es la parte de la cortesana, puede ser también el Renacimiento, ¿no? Que es muy vivo, las imágenes, los colores, incluso la textura de la obra como tal. Incluye también como de la vida cotidiana, ¿no? Porque está hasta una mascota y unos niños así como la expresión de jugando y parecen a la vez como modelos, ¿no? De la obra. Como la realidad que está. Vale, Gracias. vale, vale, Rafael. Sí, justamente este aquí es Velázquez, sí, ese pintor, miren, y claro, está ese en su taller. De esto hay muchísimas reinterpretaciones, hay muchísimos análisis. Y pues miren, aquí está con su paleta, ¿sí? De pintor, como tal, ¿ya? ¿Alguien más? Alejita, Alejita. cuéntanos. Sí. Sí, profe, pues de acuerdo a lo que dijo nuestro compañero Rafael, también considero que lo que quiso hacer aquí el pintor fue como salirse un poquito de lo normal en esa época y él lo que hizo fue como pintar la realidad. Y esa realidad aquí en esta imagen pues es como ya lo habían dicho ellos anteriormente, estaban los padres al parecer pues de la niña. También miramos acá pues no sé si son las nanas o tal vez sean las hijas de algún trabajador, se mira que también son de clase noble. Entonces, pues me parece muy, muy bonita, la verdad, esta pintura, porque tiene demasiados detalles y eso la hace, pues, muy, muy complicada al momento de realizarla. Tiene demasiados, demasiados detalles y en especial lo del espejo, que es lo que realmente llama mucho la atención en esta pintura. Mm, vale, muchas gracias, Alejita. Sí, justamente, vale, creo que compañera, no hay más intervenciones, ¿no? Justamente en ese sentido, miren, esta, ¿sí? Difiere mucho de esta, ¿cierto? Porque aquí hay como un poco más de misterio, un poco más de símbolos que pues están todavía en tela de juicio hasta el día de hoy en pleno siglo XXI, porque hay muchas reinterpretaciones, ¿no? Pero justamente el detalle del espejo, claro, si es un espejo, se supone que los que están, no sé, como haga de cuenta, tomando la fotografía de esta obra, pues son los padres, ¿cierto? Podría ser, o estos dos personajes, ¿no? Que se podrían decir que son los padres, ¿no? Bien, bien, pues aquí vemos también casi como el caballete. Esto continúa, esta obra pues continúa. Aquí miren aquí están las meninas, miren la obra que es tan grande,
Continúa, miren hasta acá, y son cuadros de él. Lástima que no me pude tomar una foto. Miren, también pude conocer Saturno devorando a su hijo, de Goya, y esta obra de aquí, pues que es de Jackson Pollock, ¿sí? Esta, ¿qué creen que puede ser? Más que todo esta de acá de la parte derecha. ¿Qué creen? Eso ya es en otra época del tiempo, ¿sí? No la del centro, sino la de la derecha. Estas manchas de aquí. ¿Puede hacer el favor de acercarla un poquito, profe? Como para detallarla. Claro, sí, claro. Denme un segundo. Allí, allí, ¿cierto? ¿Qué creen que puede ser? ¿O cuál fue la relación de este artista con el entorno? Pues, ¿qué estaría pensando? Justamente, ¿qué estaría pensando, no? Una guerra y Alma. Una guerra, bueno, ¿sí? Él es muy conocido, ¿no? Justamente por utilizar esta técnica que es como, Por lo menos a aquí ver, como le el llaman al dripping, creo que es como con manchas, ¿no? Y como con salpicados. Él utiliza esta técnica y pues bueno, es una forma muy única y particular de Un pintar, caos, ¿no? profe. Caos, caos, ¿sí? Recuerda que también nos identificamos con Rebeldía. emociones, con sensaciones, rebeldía. Justamente este tipo era una persona muy sola, ¿no? Este tipo era una persona muy sola. Es estadounidense, pero vamos, Profe, avancemos otro. Sí, Ese dime. señor, como que, profe, ay, era qué pena. como que era fanático de Franz Kafka. Bueno, pareciera, sí, pareciera ser, ¿no? De Frank Kafka, fanático. Bueno, muy bien. Vamos aquí a ver, otras, avancemos de manera rápida para hacer un pequeño ejercicio. Aquí es la que les mostré al inicio, que también conocí la de Marc Chagall, y esta es una de Van Gogh, ¿sí? Esta de aquí, esta es una de Van Gogh. Miren cómo pintaba Van Gogh. ¿Qué les provoca ver una obra de estas? ¿Qué es? Para mí es un Para atardecer. mí, una tranquilidad. Un Para mí es atardecer. como lo que nos estaba diciendo anteriormente, como digamos cuando uno va al bosque y la tranquilidad, todo lo que produce estar en un ambiente, digámoslo así, libre. Es como eso lo interpreto yo, profe. Es Bueno, interesante sí, también la parte como pinta, o sea, esas pinceladas que eso tiene él imagínense. así. Sí, muy bien. Parece pixelado que pinta. Parecía la pixelada. Lo que pasa es que ya como son pinturas viejas, miren, aquí creo que se pueden dar cuenta del año, es de 1885. Estos procesos, este óleo, es un óleo, ¿sí? Es como con un aceite, se craquela, se fragmenta con el tiempo y pareciera que se pixelara, ¿no? Y sí, justamente lo que ustedes han dicho, su interpretación, sí, está muy válida. Es un paisaje, sí, justamente ya con el avance del arte y el avance de la historia del arte, pues ya no se pintaban figuras como tal ni escenas, ¿sí? Históricas, políticas, culturales, sino ya se traduce en escenas del medio ambiente, escenas más cotidianas, y pues Van Gogh era uno de ellos, ¿sí? Miren esta de aquí, que fue la primera que vimos, ¿sí? Esta es la primera que vimos, que fue El Guernica de Pablo Picasso. Es una obra supremamente gigante, mírenla allí. Hay un video que está colgado en el canal de Nico en la Ruta, ¿sí? Entonces, pueden verlo, ¿sí? Esto es en Madrid. A ver, estoy leyendo los comentarios. Estaba enojado, dice Zuley Caterina. Sí, justamente Jackson Pollock tenía enojo, ¿no? Seguramente por allí. Pero miren aquí esto,
Sí, miren aquí esto. ¿A qué hace referencia o alusión? Todo esto de aquí, miren, que ya lo vimos en la primera diapositiva. ¿Qué formas podemos ver? Pues como Formación. animales, algo así, Animales, Taurino. como un caballo, como sí, un Sí, puede caballo. ser uno. Ah, Mm, es esto, yo me La conozco. Plaza de Toros. Ajá, toros, ¿sí? Vemos toros también por acá. Miren por aquí estas personas de por aquí, ¿cierto? Miren por aquí estos Ahora que venga, rostros. pues. Este es un micrófono, por favor, compañera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que trataba de hacer el pintor aquí, pues era representar un hecho histórico, que de esta obra también hay muchas reinterpretaciones, es la guerra de Guernica, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, perdón, mire, se ve como un bombardeo, ¿sí? Y todas las caras de los personajes, él pues es uno de los precursores del cubismo, además de que él deforma los rostros, pues fíjense aquí como tal, ¿no? Los rostros con angustia, bocas abiertas, gritando, miren aquí agonizando. Justamente, bueno, esta es una fotografía personal, ¿sí? Pero lo podemos ver aquí, al inicio de la presentación, ¿sí? Aquí justamente, aquí, miren, lo podemos ver más claro. Brazos, se ven, miren esta persona que está teniendo aquí a un niño, miren. Si lo ven al niño, mírenlo sí, aquí, profe. justamente al niño. Miren aquí como el toro, ¿no? Que viene desde acá y llega por acá también. Miren muchos animales sufriendo y justamente es como criticando ese suceso histórico, ¿no? De la guerra de Guernica por medio de esta obra. Es un lienzo supremamente gigante de 3 metros de ancho, casi como por 2 de alto, y es una crítica, ¿sí? Justamente a todo lo que genera la guerra como tal, ¿no? Una muy buena obra de Pablo Picasso por excelencia, ¿sí? Hasta en Los Simpsons sale, si son fascinantes de Los Simpsons. Y miren, a ver aquí, esta. Miren la que vimos al inicio, el origen, ¿sí? Esta es una fotografía real, aquí conociendo el origen como tal. Esta de aquí, ¿la conocen? Esta escultura a nivel mundial conocida, el David de Miguel Ángel, ¿sí? Es una de Miguel Ángel, es una escultura que refleja la perfección de la talla. Si se fijan en los detalles, miren por aquí, hasta las venas le ha hecho él, ¿sí? Miren aquí los detalles de las manos, ¿sí? Entendiendo también el desnudo desde la parte artística. Miren los músculos como tal, el tratamiento de los músculos, ¿sí? Acá tenemos, bueno, nuestros representantes. ¿Esta obra de quién es? Botero. Es de Las Botero, Botero. fotos. ¿cierto? ¿Por qué creen que él pinta Ese es Pablo Escobar. rostros? Y justamente sí, es Pablo Escobar. Miren cómo por medio del arte también podemos reinterpretar un suceso histórico, un suceso fuerte para al menos nosotros los colombianos, ¿sí? Y miren cómo muestra él por medio de su visión, ¿sí? Él pinta siempre figuras gordas. La muerte de Pablo Escobar. Miren allí, ¿sí? Un hecho histórico que se puede dar, sacar a la luz por medio de una obra artística. Acá miren la parte del Ecuador también, el pintor Guayasamín. Guayasamín. Miren las formas que son totalmente diferentes a las que hemos visto acá, ¿cierto? Miren aquí. Esto es, pues, bueno, eurocentrista, bueno, europeo, griego, ¿sí? Pero miren acá cómo es la forma. Entonces, fíjese la afectación que Guayasamín, que es un pintor ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín. ajá, Osvaldo Guayasamín, muy bien, Carlos, sí, ¿cierto? Él Eso. pintaba más que todo el sufrimiento, ¿no? Dije, el Sí, sufrimiento justamente esta trataba de... obra aquí es el llanto, está aquí.
Y Pero él se copiaba de otros pintores, de otro pintor, las manos. O sea, es como una copia porque hubo otro ecuatoriano que le gustaba, o que es Santander creo que se llama, le gustaba pintar las manos y fue como una copia de eso también. sí, justamente se puede tomar, ¿no? Influencia o reinterpretar también, ¿no? Justamente muchos artistas hacen esa reinterpretación tomando como código o como elemento representante a otro artista, ¿no? Como tal. Pero lo que me refiero es que miren este pintor ecuatoriano cómo percibe, cómo expresa la obra, ¿sí? Por medio de la pintura y los rostros. Fíjense que los rostros son totalmente diferentes. La provocación de él es diferente a la de un artista europeo, ¿sí? Miren, ya somos como más cercanos a nosotros, ¿cierto? Miren, más negritos, más morenitos, más indígenas como tal, ¿sí? Esta de aquí, ¿qué creen que es o qué creen que el artista está intentando mostrar? Carlos Cacanamijoy. Carlos Hakanami Joy. Ajá, muy bien. ¿Qué pinta él o qué intenta pintar en su obra? ¿Qué intenta comunicar en su obra? Su cultura, profe. Yo creo que miro el rostro de una mujer, Sí, si no estoy mal. sí, justamente este artista que es eh, colombiano, pues intenta mostrar su cultura, ¿sí? Y toda la cosmovisión indígena por medio de sus obras, ¿sí? Miren por eso las pinceladas, los colores que utiliza, ¿cierto? Que son como unos tonos selváticos, unos tonos que se dan en la selva, en toda la parte de Putumayo, Amazonas, ¿sí? Justamente todos estos colores que son relacionados a la parte natural, ¿no? De ese entorno como tal. Entonces, miren la afectación de Hakanami Hoy, ¿sí? Al intentar hacer una obra de estas. ¿Ya? Miren, por ejemplo, esta. ¿Qué les parece? ¿Qué creen que es? Jesucristo. Un dios para ellos, profe. Sí, este justamente es de un pintor pastuso, ¿sí? Fue docente de la Universidad de Nariño, Javier Lazo, y él también plasma en sus obras toda la parte de la cosmovisión indígena, ¿sí? De nuestro pensamiento indígena, y lo trata de reinterpretar un poco con la parte de la religión, ¿sí? En este caso vemos pues un ser, ¿sí? Un ser puede ser de otra dimensión, por la parte del centro aquí, fíjese, ¿sí? Por la parte de aquí del centro, con este símbolo como tal Nada que es con la muy nuestro, naturaleza, profe, también. la naturaleza, justamente, y miren aquí como el tiempo también involucrado. Pareciera que fuera Jesucristo, ¿cierto? Pero de una forma un poco más andina, ¿sí? De una forma un poco más Muestra indígena. la chacana. La chacana que Ujú. está en el centro, ese símbolo importante para las comunidades indígenas, para nosotros. Y fíjense, una interpretación totalmente diferente a toda esa parte sublime, ¿sí? De la que hablábamos, ¿sí? Donde se sublima como tal por medio del arte, y es muy diferente a esta, ¿cierto? A esta obra que es europea, ¿cierto? Mírenla aquí. Es muy diferente esto, lo que mencionábamos, lo que es la escultura, miren los músculos como tal, a esto de acá, ¿sí? Esto se nos comporta más cercano a nosotros, ¿cierto? Entonces, fíjese que hay diferentes interpretaciones siendo espectadores, hay diferentes interpretaciones de la realidad siendo creadores, ¿sí? Y hay diferentes medios y canales por donde se puede mostrar esa obra, ¿no? Hemos visto, la mayoría pues han sido pinturas, esculturas, ¿sí? Justamente. Y en ese sentido, pues esa relación entre artista,
¿sí? O sujeto creador y sujeto receptor, obra de arte y de realidad, es inherente, o sea, están unidas como tal, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, ¿Sí? ¿Quién habló? profe, yo le hago una pregunta. Dime, ¿quién habla? Eh, Blanca. sí, todos Dime, Blanca. esos artistas se, o sea, son innatos, o sea, de su propio, que nacen y así, o se hacen. Bueno, esa es una pregunta compleja, ¿no? Si el artista se Ujú. hace o nace. Realmente te puedo comentar un poquito desde la enseñanza del arte como tal. Y antes, pues las personas no se les enseñaba el arte, ¿sí? No se les enseñaba el arte como tal. Justamente, supóngase usted o ustedes, hace 2000 años, pues no habían escuelas de arte, ¿ya? Pero había personas que pintaban, había personas que hacían esculturas, había personas que eran herreros, había personas que eran carpinteros, ¿sí? Y tenían pues su habilidad como tal, ¿ya? Después de ello, pues ya se fue formalizando, fue hasta Francia, más o menos, y ya empezó a surgir una corriente que se llama el academicismo, y es allí donde se empezó a formar artistas, o sea que enseñar a cómo coger un lápiz, cómo dibujar un músculo, y desde allí pues ya se empezó mm, a enseñar el arte y ya empezaron a haber academias de arte, galerías de arte, ¿sí? En principio creería que el arte como tal era una, un aspecto innato, ¿sí? Innato, que se aprovechaba y se sacaba a la luz durante toda la vida, ¿sí? Como les decía, pues no habían academias de arte antes, pero sí existían esas habilidades como tal, ¿no? Entonces, si el artista se hace o nace, yo creería que es un debate totalmente profundo y complejo, pero sí lo podemos ver desde diferentes épocas del tiempo, ¿no? No podría decir si un artista se hace o nace, ¿sí? Justamente ustedes tienen la habilidad, tienen las habilidades, como lo vimos, todos sentimos, ¿cierto? Todos tenemos la percepción activada con nuestros sentidos. Todos podemos expresar por medio de una obra, ¿sí? Llámese dibujo, pintura. Ahora que ya esté encapsulada dentro de unos cánones estéticos, ya pues es otro asunto, ¿sí? Pero en principio son habilidades que todas las personas tenemos, ¿sí? Y que a lo largo de la historia pues nos dice, ¿sí? Que algunas personas no lo aprendieron, pero otras pues ya con el desarrollo de las academias de arte lo han aprendido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo creería que el debate sigue abierto todavía, ¿no? Dime, Rosa. Profe, Rosa, los ¿allí me escucha, profe? sí, ahí ¿Sí me sí, escucha? sí, Profe, cuéntame. los jeroglíficos, creo que se dice así, ¿esos es escritura o es un arte? Porque, por ejemplo, los de antes nos dejaron historia en esa, digamos, en esos jeroglíficos, ¿sí? O en la talla en piedra. Entonces, y las pirámides, o sea, eso que viene a ser, digamos que es parte de la historia, ¿no? Pero en esta parte artística, los jeroglíficos vendrían a ser escritura o arte, o las dos. Ya, vale. No sé si te refieres a los jeroglíficos entendidos como esta parte de los símbolos del antiguo Egipto o los petroglifos, que es entendido acá
en nuestro contexto andino. De igual forma, en ambos pues son manifestaciones, ¿sí? Eh, puede llamarse una manifestación en donde se comunica, hay una intención comunicativa como tal, ¿sí? En donde hay un mensaje y claro, pues los símbolos, acá al menos en Nariño y en todas las comunidades indígenas, pues son muy dicientes, ¿sí? Podría considerarse que son más bien como manifestaciones en donde se plasman mensajes como tal, ¿sí? Se podría decir que es un tipo de arte porque los antepasados ya practicaban, ¿sí? Nuestros antecesores ya practicaban el diseño, practicaban la escultura, practicaba inclusive pues la pintura con tintes naturales, ¿no? También si ustedes se fijan, las primeras manifestaciones artísticas, la cueva de las manos pues era con pintura a base de piedras, a base de rocas, ¿sí? Les estoy hablando hace unos 7000 años antes de Cristo. Y claro, pues han sido las primeras manifestaciones artísticas de la época como tal, ¿sí? Como les digo, toda esta terminología artística ha ido avanzando y cambiando con el tiempo. Y pues en ese sentido han surgido nuevos códigos, ¿sí? Estéticos, nuevos códigos, inclusive culturales, sociales, que pues relacionan ya el arte o el artista o el creador artista, ¿sí? Debe de cumplir pues ciertos criterios estéticos como tal, ¿no? Yo creería que en principio sí son manifestaciones artísticas, ¿sí? Al igual que las pirámides, ¿no? Pues la arquitectura está involucrada allí también, ¿sí? Como tal. Pero pues es o sea, un concepto muy amplio, ¿no? Un concepto muy amplio que ahora, por ejemplo, solo se resume en decir que si dibuja bonito, pues es artista, y no es así, no es así, ¿sí? Esos son los nuevos códigos que han surgido, pero que no necesariamente son así, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son manifestaciones artísticas, pensaría yo también. Los petroglifos, las pirámides, y todos esos símbolos que dejaron. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la relación de el arte, la obra artística y el receptor y la realidad? Listo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer un ejercicio, chicos, chicas.